Ok, vamos a iniciar entonces para poder aprovechar el tiempo. Voy a mencionar su nombre, por favor me colocan presente en el chat o encienden su micrófono y me dicen presente. Eneida Marjorie Alvarado Membreño. Permítanme. Ok, Cindy Guadalupe Arbarza Pérez. Cristian Darío Bernal Benítez. Gabriela me pidió permiso. Carla Marjorie Chávez Rojas. Mari Mercedes Cruz Castillo. Ok. Erika María Cruz Castro. Kenny me pidió permiso. Paola Cristina Ferrufino Flores. Jennifer Alexandra Flores Bonilla. Karen Alexandra Flores Bonilla. Flores, perdón. Vanessa Abigail García Hernández. Gerson Alexander Girón Ramírez. Ok, Paola, ya la agregué. José Reinaldo González Gómez. Presente. Ok, Itzel Januseli Hernández Orellana. Karen Melissa Lazo Lemus. Karen Noelia López Turcios. Ok. José Daniel Maldonado Zelaya. Jocelyn Leticia Ortiz Argueta. Presente. Perfecto. Ever Isaías Pleites. Licenciada, Ever tiene problemas Bien. con el micrófono y tampoco no puede escribir. Ok, gracias. Pero sí está Ahorita lo voy claro. a agregar. Perfecto, gracias. Brea Alexander Portillo Sordo. Que ya agregué también a Itzel Januseli. Flores Bonilla, permíteme. Gloria Emperatriz Quintanilla Orellana. Presente. Gracias. Álvaro Gustavo Salgado Sarabia. Presente. Gracias. Saraí Noemí Sarabia Amaya. Presente. Ok. Carlos Gerardo Sarabia Salmerón. Victoria Rossetti Sorto Montoya. Raquel Elizabeth Sorto Torres. Okay. Dani Miguel Humanzo Rubio. Presente, Lic. Okay. Jacqueline Lisbeth Umaña Galeas. Kevin Alberto Velázquez Cruz. Hola. Presente, Lic. Okay. Karina Lisette Ventura Fermán. Wendy Lisette Ventura Hernández. Wendy, presente. Perfecto, gracias. Adinet Marina Vigil Romero.
Ok. Ana Cecilia Zelaya da Silva. Ok, Brian, ya lo agregué. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia? Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces para los que se están incorporando, hacerles saber que en la misma sesión vamos a aprovechar para poder hablar un poco sobre el contenido de la semana, que son los conflictos colectivos de trabajo y los procedimientos de cada uno de ellos, que son los conflictos económicos y los conflictos jurídicos. Y posteriormente vamos a hablar un poco sobre la retroalimentación, que es poco lo que vamos a tocar de esta retroalimentación, porque básicamente son temas que ya hemos venido viendo, que solamente vamos a hacer algún repaso. Y si ustedes tienen alguna pregunta, todavía tienen alguna duda respecto de las explicaciones que ya hemos dado, y sobre todo, pues la idea de la retroalimentación es eso, que ustedes puedan generar este conocimiento, que ustedes puedan utilizar este conocimiento para poder resolver algunos conflictos. En este caso, pues estaríamos hablando de los casos que ustedes ya han resuelto. Y bueno, respecto del parcial, como ya se los he mencionado, va a ser siempre de forma individual, debido a que las actividades se han hecho, o al menos los laboratorios, se han hecho de forma, en este caso, al menos este cómputo han sido en parejas, pero la evaluación del parcial va a ser individual. Así que no va a haber ningún problema porque el examen va a ser virtual y no va a ser necesario entonces que ustedes tengan que trabajarlo en parejas. En este caso, respecto al parcial, pues siempre se va a realizar dentro de los horarios de clase, no vamos a tener ningún conflicto con eso. Y lo más seguro es que se los coloque el día jueves de la próxima semana para que ustedes estén pendientes. Siempre van a tener el bloque completo de 12:40 a 2:20 para poder resolver el parcial. Entonces, creo que ya están las indicaciones generales. De todos modos, las indicaciones siempre se les colocan en la plataforma. Van a tener los 100 minutos para realizar el parcial el día jueves de la próxima semana y va a ser individual y virtual. Y bueno, vamos a comenzar entonces a hablar del tema para poder aprovechar el tiempo, como se les mencionaba. Fíjense que en este caso tendría que ser una revisión de la actividad que se ha establecido por parte de la facultad. Yo se los he mencionado antes, el diseño de la materia lo ha hecho un docente en conjunto con la facultad y a mí me corresponde administrar esas actividades que ya se han establecido. Es decir, yo sigo estos lineamientos que ellos me han enviado. Yo creo que sí, me parece haber revisado y me parece que sí es un caso, pero solamente va a ser uno, así que tienen 100 minutos para poder resolverlo. Y la ventaja de que sea virtual es que ustedes disponen de todo, de internet, disponen del código, de todas las leyes, de todo el material que ustedes puedan tener a la mano para poder resolverlo. Entonces creería yo que no hay mayor dificultad en la situación en la que yo les coloque a ustedes casos, porque ustedes tienen todas las herramientas necesarias, además de los contenidos, los pueden descargar y ya los tienen ahí disponibles para poder resolver los casos. Bueno, el caso, si es que se trata de esa actividad, que me parece que sí. Y bueno, la hora sería de 12:40 a 2:20 el próximo jueves. Así que nosotros tenemos la clase los martes y los jueves de 12:40 a 2:20. Entonces se los dejaría el día jueves para que tengan tiempo para repasar los contenidos, si ustedes quieren, revisar bien el código de trabajo y de esa manera poder resolver, el parcial. No sé si alguien más tiene alguna pregunta respecto al parcial y podemos aprovechar este momento para poder darle solución a esas preguntas. Bueno, me pregunta Mari que si sería posible que el parcial lo habilite por más tiempo o durante toda la tarde el día jueves. Fíjense que en la facultad se maneja un parámetro para poder resolver estas actividades que es 1 hora a 2 horas máximo, o sea, 1 hora mínimo a 2 horas máximo. Sin embargo, voy a hablar con el coordinador, con el vicedecano, para poder consultarles si les puedo dejar
toda la tarde, es decir, desde las 12:40 hasta las 5 de la tarde, ¿les parece? Para que ustedes puedan resolver el caso. Obviamente con el compromiso de ustedes de que además de que no se pasen copia, por favor, que también resuelvan bien esos casos, o sea, resuelvan bien esa actividad que se les va a dejar, porque es la nota de su parcial. En muchos casos, revisando los laboratorios, me he dado cuenta de que muchos de ustedes se limitan a responder un sí o un no, pero no responden realmente la pregunta. Por ejemplo, en el último laboratorio, la última pregunta que yo les hacía era sobre el plazo, si todavía se podía admitir o no, si era extemporáneo o no, esta admisión de la prueba. Y muchos de ustedes me decían, es que va en contra de de ese principio de defensa y contradicción. Sí, pero ¿por qué? Y no me hacían un cómputo del plazo, no me decían por qué iba en contra o por qué debía admitirse, por qué no se debía admitir. No había un razonamiento ahí, porque no hacían el cómputo del plazo. Entonces no me estaban diciendo si realmente estaba dentro de tiempo y debían admitirlo o ya era extemporáneo y por qué no debían admitirlo. Entonces, esperaría que ustedes pongan un poquito más de esfuerzo de su parte, de poder argumentar bien esa respuesta. No les estoy pidiendo nada del otro mundo, solo si me dicen que sí, porque sí, y si me dicen que no, porque no. Entonces, esperaría que ustedes se esfuercen un poquito más respecto a eso. Y como les menciono, podría gestionar que se los permitan de 12:40 que comience el bloque a las 5 de la tarde. ¿Les parece bien hasta esa hora? Sí, Lick. Ok. Bien, entonces provisionalmente vamos a dejar eso entonces así, que va a estar disponible de las 12:40 a las 5 de la tarde. Espero no encontrarme con que ustedes hayan copiado, con que ustedes tengan el mismo argumento, porque entonces ahí sí les voy a tener que ir bajando puntos, porque se supone que este parcial es de carácter individual, ¿ok? Entonces, no todas las personas piensan igual. ¿Pueden utilizar la misma base legal? Sí, pero el razonamiento debe ser distinto. En la misma línea, pero siempre con razones o argumentos diferentes. Y bueno, ahora que ya hablamos un poco sobre esa parte del parcial, la modalidad ya saben, virtual, individual, y vamos a tener de las 12:40 a las 5 de la tarde para la resolución de ese caso. Como les menciono, déjenme verificar bien, me parece que sí es un caso, pero en caso de que sean preguntas, yo les voy a hacer saber para que ustedes se vayan preparando con repasando un poco la teoría. Pero bueno, vamos a hablar entonces sobre el tema del día de hoy, que es cómo resolver los conflictos colectivos de trabajo. En este caso, vamos a ver el día de hoy los conflictos jurídicos o de derecho, cuál es el concepto, la legitimación procesal, el proceso judicial y luego vamos a ver los conflictos económicos, cuáles son las etapas de todo el proceso. Dentro de estas etapas está el trato directo, la conciliación, el arbitraje, la huelga y el paro. Básicamente vamos a ver cuáles son las formas en que se puede resolver de forma alternativa, al menos en la parte de los conflictos económicos, este tipo de procesos y vamos a ver las etapas procesales de ambos conflictos, del jurídico y del económico. Creo que este es un tema que ustedes ya debieron haber visto en Derecho Individual y Colectivo, en donde se habla de que los conflictos colectivos pueden ser de carácter eminentemente jurídico o pueden ser de carácter económico. Como les mencionaba al principio, este tema es bastante breve porque yo parto de la idea en que ustedes ya tienen conocimiento de ambos conflictos. Y nosotros acá solamente vamos a hablar de cómo es el proceso. Es poca la teoría, o sea, el significado que le vamos a dar a cada uno de estos términos porque ustedes ya lo deben conocer. En todo caso, brevemente podemos hablar de que los conflictos colectivos son aquellos que tienen que ver con el sector trabajador de una empresa con el empleador o con el patrón, o puede ser viceversa. Esto lo regula el artículo 470 del Código de Trabajo. Y solo podrían ser partes los trabajadores o trabajadoras, el sindicato mayoritario. Recuerden que los sindicatos deben estar conformados al menos de un 51% de los trabajadores que conforman una empresa.
Pero en caso de no llegar a este 51%, estos trabajadores de una empresa o de un centro de trabajo pueden unirse a sindicatos de otras empresas o a sindicatos de otros rubros que sean similares al rubro en el que este trabajador se desarrolla. Entonces, cuando hablamos de sindicatos mayoritarios, podemos estar hablando de una federación en la cual está formado por 5 o más sindicatos. Puede ser una coalición de sindicatos si es que existiere. En el caso, como les he mencionado, hay rubros como puede ser sector comercio, la metalurgia, la ganadería, la agricultura, etcétera, que tienen sindicatos. También puede ser sector servicio, comercio, servicios profesionales, de gremios, etcétera, que tienen sindicatos, pero que hay varios sindicatos en ese mismo rubro y por eso existe una coalición en algunos casos. También puede haber personas trabajadoras que no están sindicalizadas y también puede ser por parte de la representación patronal. Recuerden que el hecho de que un trabajador no esté afiliado a un sindicato no significa que no va a gozar de los mismos derechos y beneficios que se pueden gestionar a través de los sindicatos. Es decir, a través de estas demandas, de estas solicitudes que puedan llegar a hacer los sindicatos o de estas, ¿cómo llamarlo? De estos acuerdos a los que pueden llegar con la parte patronal, el sindicato con la parte patronal, quienes están afiliados y quienes no, también pueden gozar de estos beneficios. No significa que se va a discriminar a un trabajador solamente por no estar afiliado. Entonces, estos conflictos colectivos pueden darse por cada uno de estos miembros de los que ya estuvimos hablando, de los trabajadores, sindicato mayoritario, coaliciones de sindicatos, personas trabajadoras no sindicalizadas o no afiliadas a estos sindicatos y la parte patronal. Así también pueden darse los sindicatos de patronos. Recuerden que no pueden o están prohibidos más bien los sindicatos en los que estén formados por patronos y trabajadores a la vez. Es decir, no puede haber sindicatos mixtos. O son sindicatos de trabajadores o son sindicatos de patronos. Pero en este sentido, entonces, debemos tomar en consideración que todas estas personas pueden ser parte de un conflicto colectivo de trabajo. Y bueno, según los autores, en la doctrina entendemos que el conflicto de trabajo es el contraste de intereses en el que tiene fuerza de trabajo y el que no tiene capital, o el que tiene el capital pero no tiene fuerza de trabajo. Es decir, en este desequilibrio que existe, del cual ya hemos hablado, de que es el trabajador el que tiene como cierta debilidad en esta relación laboral, entonces puede existir una fuerza de trabajo, es decir, una fuerza laboral que lo representa al trabajador a través de estos sindicatos, o simplemente el trabajador no afiliado también tiene esta fuerza laboral, pero que el patrono no cuenta con esa fuerza laboral y únicamente cuenta con el capital. Entonces, en esta riña, en este conflicto que puede existir, ya sea de intereses o simplemente de estos dos componentes que son sumamente importantes para poder lograr la finalidad, que es realizar un servicio, poder comercializar un producto o realizar simplemente una actividad de trabajo, entonces aquí es donde entra el Código de Trabajo, el Derecho Procesal Laboral, para poder tratar de dar una solución a este tipo de casos. Y bueno, y si existe una controversia de trabajo, cuando alguien pretende la tutela de su interés relativo a la prestación de un servicio o su reglamento en contraste en el interés de otro, y ahí es donde éste se oponga mediante la lesión del interés o mediante la contestación de los pretendidos. En palabras sencillas, lo que nos dice es que cuando existe una controversia de trabajo y una de las dos personas lo que trata de buscar es la tutela de sus intereses o de sus derechos, entonces también puede existir una oposición mediante la lesión de este interés o mediante la contestación de los otros pretendidos. Porque recuerden que también, así como hay demandas, también hay contrademandas
o contravenciones. En este caso es como si fuera una contrademanda. Ya esta figura también deben conocerla porque en otras materias también es bastante normal dentro de los procesos que exista una contrademanda. Entonces, esto también se puede dar y se puede dar también en los conflictos colectivos de trabajo. Ahora vamos a hablar, y bueno, vamos a, mejor dicho, a mencionar que en esta denominación de los conflictos colectivos de trabajo, lo que nos revela es la existencia de una pluralidad de personas, a diferencia de lo que sucede en los procesos de los contratos individuales, porque en los procesos individuales nosotros vemos que es únicamente el trabajador, que sí puede haber litisconsorcio, que sí puede haber una acumulación de procesos que tienen la misma pretensión, pero que son diversas personas que han sido afectadas por el mismo patrono, por ejemplo, pero en este caso estamos hablando de que aquí se habla de una pluralidad, porque son conflictos colectivos, es decir, que aquí intervienen los sindicatos, interviene la colectividad de trabajadores. Y eso está acogido por la ley, porque ya en el Código de Trabajo nos da las herramientas necesarias, es decir, nos muestra cuáles son los procesos que nosotros tenemos para poder pedir la tutela de estos intereses de los cuales estábamos hablando o de los derechos que tienen los trabajadores dentro de su colectividad. Para poder distinguir en las relaciones obrero-patronales las divergencias que tienen lugar entre los grupos de trabajadores organizados y el patrono del sindicato de patronos por la afectación o la lesión del respectivo interés gremial o de categoría. Porque recuerden que también puede llegarse a dar que puede existir alguna medida que se ha tomado, alguna resolución que se ha tomado que pueda afectar a un gremio completo. No es solamente a diferentes centros de trabajo, sino a un gremio completo que pueden compartir un mismo oficio, una misma profesión, un mismo rubro. Entonces, aquí es donde toman su lugar los conflictos colectivos de trabajo. Entonces, estas pugnas en las que únicamente se encuentra involucrado el interés concreto particular de un trabajador frente al patrono es un proceso distinto. Las que por dicha razón se designa con el nombre de conflictos individuales de trabajo. Entonces, como les mencionaba al principio, no puede haber una confusión entre los conflictos individuales con los conflictos colectivos. Creo que ustedes comprenden bastante bien la idea porque sobre esta materia, como les he mencionado, sobre esta situación, más bien ustedes ya lo vieron en la materia de derecho individual y colectivo de trabajo. La diferenciación entre los conflictos colectivos y los conflictos individuales. Ahora bien, si estos conflictos colectivos de trabajo se encuentran presentes en el interés de una pluralidad de personas, de trabajadores, que son las que integran un gremio categoría, no es, sin embargo, la simple participación de un grupo organizado por numerosas personas que sea un conflicto, lo que confiere a este el carácter de colectivo, pues la nota de colectivo de este conflicto se manifiesta cuando en él se discute el interés de clase o de una categoría contendiente. Y volvemos a la misma idea. Se trata de un conflicto en el cual el interés no es solamente de una persona o de un solo centro de trabajo, sino que estamos hablando de que el conflicto debe ser tutelado a una pluralidad de personas, o sea, una categoría completa. Por ejemplo, puede ser al gremio de abogados, puede ser al gremio de doctores, puede ser, por ejemplo, a un sindicato o al grupo de trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, por poner un ejemplo. Entonces, se trata de una pluralidad de personas. Imagínense cuántos juzgados tenemos aquí en El Salvador y la diversidad de juzgados que hay aquí en El Salvador. Y dentro de la Corte Suprema de Justicia también tenemos cámaras, tenemos salas, no solamente tenemos juzgados de paz, de primera instancia, etcétera. Y si hay alguna medida que se ha tomado que afecta a toda la Corte Suprema de Justicia, entonces ahí es donde nosotros tenemos, por ejemplo, un conflicto colectivo de trabajo, porque se trata de un grupo grande de personas, pero no se trata solo
que exista un grupo grande, sino también esta calidad que tiene porque en conjunto se trata de un gremio completo, de un sindicato, de una agrupación o categoría específica de personas que están siendo afectadas por esta medida o por esta decisión que se ha tomado. Y bueno, sobre esta cuestión, es unánime el criterio de los autores al resaltar que no puede haber una similitud entre el proceso colectivo y el acumulativo, que era lo que yo les comentaba. Una cosa es un proceso colectivo porque afecta a una categoría completa, a un gremio completo. Y el acumulativo significa que hay varias personas que tienen una misma pretensión, que se la van a reclamar a un mismo patrono o grupo de patronos, porque también puede ser uno o varios patronos, y por eso se conoce dentro del proceso individual a un grupo de trabajadores o a un grupo de patronos. Pero esto no es lo mismo porque no se está afectando a un gremio completo, o sea, a todos los trabajadores que realizan o se desarrollan en una misma actividad o se desarrollan dentro de unas de funciones parecidas, pueden ser, imagínense, en el caso, como les mencionaba, del sector comercio, del sector servicio, del sector de la metalurgia. Hay sindicatos, por ejemplo, de maestros de obras y de otras funciones similares, etcétera. Es distinto porque no se trata de acumular pretensiones parecidas de que imagínense en un mismo centro de trabajo hayan despedido a 3 personas de forma injustificada. Pongamos 5 personas, no 3, 5 personas de forma injustificada. Entonces, una de estas personas comienza el proceso para demandar a un patrono, entonces, y de pronto las otras 4 personas se unen porque le van a reclamar la misma pretensión. Sobre esto ya habíamos hablado en clases anteriores que para que se puedan acumular estos procesos es necesario que sea la misma pretensión y poder ser reclamado a la misma persona. Entonces, no es igual, ya que el primero, es decir, cuando se trata de un proceso colectivo, lo que se pretende es hacer valer el interés y los derechos de los miembros de una sola categoría. En cambio, cuando hablamos de un proceso acumulativo, hay únicamente una reunión material de intereses personales. En este caso vemos que estamos hablando de términos distintos. En el primero es poder tutelar un interés a una colectividad, a los miembros de una categoría. Pero en la parte acumulativa nosotros hablamos de que se reúne a estas personas porque su interés material, o sea, su interés personal, perdón, es simplemente una reunión material, es decir, por cuestiones, por una situación del proceso, por un aspecto más bien procesal, se reúnen a estas personas en un solo proceso para no llevar procesos individuales cuando es la misma pretensión, para no desgastar los recursos de la jurisdicción, es decir, del juzgado. Entonces, se reúnen en un solo proceso. Es distinto al proceso colectivo, porque aquí sí se trata de muchas personas afectadas que comparten una misma categoría, un mismo rubro, y no se trata solamente de que sea la misma pretensión, sino se trata de que el interés que debe ser tutelado lo comparten todos los miembros de la categoría, de la misma categoría, si están afiliados a un sindicato o no. Eso no interesa, sino que todo el gremio, todo el sindicato, toda esta categoría completa se ve afectada. Entonces, la característica esencial de estos conflictos colectivos es la que en ellos la cuestión en debate siempre atañe a los intereses abstractos de la categoría de los mismos que en ella interviene. Por eso, como lo menciona aquí el autor Carneluti, citado por el comentarista Juan Pozo, dice que en el proceso colectivo de trabajo, el sindicato confirma la función que le compete de tutelar los intereses correspondientes a la categoría representante, que al final, pues nosotros sabemos que este es el objetivo que tienen o uno de los objetivos que tienen los sindicatos, poder tutelar estos derechos o estas
bueno, y las prestaciones que puedan llegar, las condiciones de trabajo que puedan tener toda esta colectividad de personas, sean afiliadas o no al sindicato. Y bueno, del concepto dado del conflicto colectivo se desprende la finalidad o el objetivo que pueden llegar a ser los siguientes: la celebración de un contrato o convención colectiva de trabajo, la revisión del contrato o convención colectiva de trabajo, el cumplimiento de las normas que existen dentro de un contrato de trabajo o convención colectiva de trabajo y la interpretación de una norma de un contrato o convención colectiva de trabajo. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de la clasificación de estos conflictos colectivos de trabajo, porque tenemos dos grupos que son bastante importantes: los conflictos que son de carácter jurídico y los conflictos que son de carácter económico. Y ahorita ya vamos a ver cada uno de ellos. Comprendiendo el primero, a los que propenden de la celebración o revisión del contrato o convención colectiva de trabajo y se designan con el nombre de conflictos colectivos económicos o de intereses. Y el segundo grupo, el que persiguen el cumplimiento o la interpretación de las cláusulas del contrato o convención colectiva de trabajo, que son conocidos como como conflictos de derecho, conflictos colectivos de derecho o conflictos colectivos jurídicos. Y esto está en el artículo 467 del Código de Trabajo. Ustedes lo pueden encontrar ahí. De esta definición de los conflictos colectivos de trabajo, en los de derecho y los económicos o de intereses, se ha adoptado, como ya lo mencionaba el autor Binet, que para lograr la distribución más técnica de las competencias a fin de que se pueda comisionar para resolver, que se pueda disponer de la aptitud o los medios más eficaces para ellos, porque si bien los conflictos de derecho sirven para determinar a quién le corresponde el derecho establecido en la norma preexistente, y bueno, ya vamos a hablar de forma más detallada a qué se refiere cada uno de estos conflictos para que se vaya entendiendo esta idea que les estoy diciendo en este momento, porque cuando nosotros hablamos, y nos vamos a pasar directamente a esa parte de los conflictos jurídicos o de derecho, nosotros hacemos alusión a lo siguiente: los conflictos jurídicos que son de carácter colectivo son aquellos que tienen lugar en el núcleo de los trabajadores organizados, porque hablamos de que son colectivos, pero que la finalidad es obtener el cumplimiento o interpretación de las cláusulas, de un contrato o convención colectiva de trabajo, cuando ello afecte el interés profesional. Yo sé que ustedes en la materia de derecho individual y colectivo de trabajo debieron haber hecho o al menos haber visto un contrato colectivo de trabajo. Y ustedes saben que estos contratos se dividen en cláusulas o se dividen como en capítulos. Ahí va a depender mucho de la forma en que está redactado el contrato colectivo. Cada una de estas cláusulas van dirigidas no solamente a la parte contratante, sino a todo el colectivo, a todas las personas que forman parte de este contrato, o sea, a todas aquellas personas a las que se les va a aplicar este contrato colectivo de trabajo. Entonces, de este contrato tiene conocimiento tanto el patrono como las personas que van a conformar este contrato colectivo, el sindicato y también la Dirección General del Ministerio de Trabajo. Es decir, todos al momento de que se firme este contrato tienen conocimiento de de todas las cláusulas que contiene este contrato colectivo de trabajo. Entonces, se puede llegar a dar el caso en el cual al momento de aplicar alguna de estas cláusulas o cuando se trate de dar cumplimiento de estas cláusulas, puede que el contenido haya sido muy vago al momento de redactarlo y puedan haber varias interpretaciones, o puede suceder que se utilice alguna de estas cláusulas en contra de alguno de los trabajadores.
y por lo tanto se entienda que existe algún conflicto respecto de este contrato colectivo de trabajo, por lo cual vamos a necesitar un proceso, que en este caso es de carácter colectivo, pero que su significado o su aplicación va a ser jurídica, porque lo único que se va a pedir en los contratos, perdón, en los conflictos colectivos de carácter jurídico es la interpretación o el cumplimiento de las cláusulas dentro del contrato o la convención colectiva de trabajo. Eso es lo único que se busca en este tipo o en esta clasificación de contrato colectivo. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de este conflicto colectivo de carácter jurídico? Bien, lo único que se busca es determinar a quién le corresponde el derecho. Como lo veíamos anteriormente, lo que se busca es la tutela de este derecho que se tiene, pero a la vez es la interpretación, porque recordemos que, como les mencionaba, puede ser que en esta cláusula contenida dentro del contrato colectivo de trabajo, lo único que se busque es saber a quién se le va o a quién le pertenece el derecho o tratar de que se dé una interpretación lo más justa posible, sobre todo para el trabajador, de estas cláusulas o del derecho que se está tratando de proteger dentro de este contrato colectivo de trabajo. Entonces, la determinación de que si quién tiene este derecho, cuál es la interpretación que se va a hacer o cómo se va a aplicar esta cláusula, la va a determinar el juez. Él va a decir quién va a cumplir, cómo va a cumplir esta cláusula o cómo se va a interpretar esta cláusula o si se ha violentado esta cláusula que está dentro del contrato colectivo o bien fijando el sentido y el alcance que esta cláusula va a tener. Entonces, nosotros dentro del Código de Trabajo tenemos esta herramienta. En caso de que lo busquen a usted como abogado para poder, y le dicen, mire, es que dentro de este contrato colectivo de trabajo se establece esta cláusula y se interpreta así, pero de pronto el patrono o los patronos, dependiendo cuál sea el caso, lo han interpretado de esta y esta manera. Entonces, el Código de Trabajo ya nos da esta herramienta de poder interponer un proceso en el cual se le pida al juez que sea él quien va a determinar quién tiene el derecho, cómo se va a interpretar, si se ha violentado esta norma o cuál va a ser el sentido que va a tener esta norma. Entonces, cuando se dice que la finalidad de estos conflictos colectivos de carácter jurídico es poder determinar todo esto de lo que les he estado hablando, entonces la cuestión de debate va a versar sobre el cumplimiento o no de esta cláusula o cómo se va a interpretar este cumplimiento o este sentido de la norma. Que en todo contrato o convención colectiva de trabajo existe una parte, lo que los autores denominan elemento obligatorio, que se integran a aquellas cláusulas introducidas con miras de garantizar el cumplimiento del contrato, en las que se encuentran, por ejemplo, las que perpetúan la creación de las comisiones o los consejos mixtos de conciliación y las cuales señalan las obligaciones recíprocas de los otorgantes como tales, encontrándose como ejemplo las cláusulas en las que el patrón se compromete a proporcionar un local para que en él funcione el sindicato o aquellas acostumbradas en las que el patrono acuerde a conceder un subsidio generalmente anual al sindicato para poder fomentar la cultura o el deporte entre sus miembros. En este caso podemos ver como forma de ejemplo aquellos en los que aquellas cláusulas que pueden estar contenidas dentro de un contrato colectivo de trabajo, pero que en realidad sea necesario poder establecer el sentido de entonces si el patrono se está comprometiendo a proporcionar un local, ¿dónde va a estar ese local? ¿Quién va a administrar este local, etcétera? O, por ejemplo, si se compromete a conceder un subsidio anual al sindicato, también vemos que puede ser por
el incumplimiento o la violación a una de estas cláusulas. Si él dice, yo voy a dar un subsidio anual a este sindicato para que pueda funcionar y no lo hace, entonces también se puede pedir este tipo de proceso para que se pueda establecer, según el juez, si se ha incumplido o no esta cláusula ya contenido dentro del contrato colectivo. Y bueno, según el artículo 468 del Código de Trabajo, se ha considerado a los conflictos colectivos de carácter jurídico que se originan como consecuencia, puede ser por dos razones: por el incumplimiento del contrato o convención colectiva de trabajo, o para poder perseguir el cumplimiento de la ley o del reglamento interno de trabajo. En este caso, recuerden que en cada centro de trabajo es bastante normal encontrar un reglamento interno, que eso también forma parte de lo que está contenido dentro del contrato colectivo de trabajo. Entonces, si se ha incumplido con este contrato colectivo, entonces directamente se puede pedir este proceso, que es el conflicto colectivo de carácter jurídico. Pero también en el caso de que uno de los elementos importantes contenidos dentro del contrato colectivo de trabajo es el cumplimiento del reglamento, y de pronto este patrón no cumple con lo que se ha establecido dentro de este reglamento, pues también se puede llevar a cabo un proceso por conflicto colectivo de trabajo de carácter jurídico. Tenemos estas dos vías, estos dos problemas que se pueden dar en los contratos colectivos de trabajo dentro de las empresas o centros de trabajo, y ya tenemos este proceso. En los dos casos anteriores, el requisito más importante que nosotros tenemos es que exista una afectación a la colectividad de los trabajadores. Es decir, por ejemplo, en estas cláusulas de las que estábamos hablando, al final a quien se va a terminar afectando no es a un solo trabajador, no es solamente al trabajador que está afiliado, es a la colectividad. Porque si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo que estábamos poniendo, de que existiera una asignación de carácter anual por parte del patrono para el sindicato para que puedan desarrollar actividades de cultura, de deporte, eso también va a beneficiar a personas que no están afiliadas a los sindicatos, a las federaciones, confederaciones, etcétera. Entonces, esto va a beneficiar a todos aquellos que quieran participar en estas actividades. Sin embargo, se entiende que el beneficio va a ser colectivo. Entonces, no se trata de tutelar estos derechos o tutelar estos intereses solamente a aquellos que están afiliados, sino a la colectividad. Por eso, cumpliendo con lo que dice el artículo 471 del Código de Trabajo, se establece que la parte interesada puede presentar su demanda dando cumplimiento con los requisitos del artículo 379. Este artículo 379 lo que nos menciona son los requisitos para poder presentar una demanda, en la cual ya habíamos estado hablando, me parece, en las clases anteriores de este artículo 379 de lo que debe contener esta demanda. Y que sean aplicables, además de lo que debe ir acompañada con el duplicado. Todo eso porque obviamente dentro de el carácter procesal, que es básicamente la materia que nosotros estamos viendo, lo que nos interesa es la forma en que se va a presentar esta demanda. Y en este caso, nosotros sabemos que, bueno, ya vimos en los conflictos individuales, en las demandas individuales, en los procesos de juicio ordinario de trabajo, que únicamente se presenta la demanda y tantas copias como partes haya dentro del proceso. En este caso, al hablar de un proceso colectivo, vamos a presentar la demanda y un duplicado, solamente uno. Y bueno, en la demanda debe exponer los motivos que tenga para poder demostrar que hay un incumplimiento en el contrato o convención, o que se ha interpretado de una manera errónea, porque muchas veces los patronos, de forma muy convenenciera, tratan de darle un sentido distinto al que se ha pensado para esa cláusula dentro del contrato. Entonces, para poder tutelar este interés es que se tiene este tipo de procesos.
Y bueno, ya hablando directamente del proceso, nosotros vamos a establecer una demanda tal cual con los requisitos del artículo 379, con todas las formalidades que debe llevar la demanda. Y bueno, una vez que se haya admitido esta demanda, en este caso, como se los menciono, va a cumplir con todos los requisitos de una demanda normal, de la demanda de los que se puede presentar en los juicios ordinarios. Si hay algún tipo si carece de algún elemento importante, se van a hacer prevenciones, tal cual como sucede en los juicios individuales, etcétera. Todas estas formalidades siempre se van a cumplir. Ahora bien, una vez que ya ha sido admitida, que se entiende que cumple con todos los requisitos y las formalidades, se va a emplazar a la parte demandada y luego le entregarán este duplicado. Es decir, este duplicado que usted entrega al momento de interponer la demanda es precisamente para que se le entregue a la persona que va a ser emplazada, es decir, a la parte patronal, casi siempre, para que conteste dentro de un plazo de 5 días. Este es la cantidad de tiempo que se establece según el artículo 472 para poder contestar esta demanda. En este caso, el patrono o el empleador, en el caso de que sea el demandado, va a contestar la demanda expresando las razones por las que él cree o ella cree que sí se está dando cumplimiento con el contrato o convención, o dependiendo si se trata del incumplimiento de un reglamento. Entonces, como una contestación de una demanda normal en la que dice sí, contesto en sentido positivo, estoy allanándome las pretensiones de esta demanda y si tienen razón, o contestando en sentido negativo, diciendo que no es cierto, que sí ha cumplido o que sí ha interpretado de forma correcta lo que se establece dentro de ese contrato colectivo, dentro de la ley, o puede ser el código de trabajo, o puede ser un reglamento interno de este centro de trabajo. Entonces, cuando pasan estos 5 días que tiene para poder contestar, puede suceder que la persona a la que se ha demandado no conteste. Si esto es así, entonces se va a tramitar sin que exista la concurrencia de la parte demandada. Es decir, sin que la parte patronal, si no contesta, se va a entender entonces que no está oponiendo ningún obstáculo o no está planteando o fijando su pretensión, no está fijando su posición dentro de esta demanda. Pero, según lo establece el artículo 473, se asigna la posibilidad de la parte demandada que se incorpore al conflicto, pero sin hacerlo retroceder. Es decir, no se le va a dar mayor oportunidad a que pueda presentar prueba en contrario o que pueda tener mayor injerencia, porque su oportunidad procesal para poder sentar su posición o para poder presentar sus pruebas ya ha caducado, o sea, ya terminó. Ya prescribió estos 5 días que tenía para poder hacerlo. Y esto no va a hacer que el proceso retroceda o que se dilate más. Ahora bien, si la persona demandada contesta la demanda, el juez o jueza va a abrir a prueba. Y en este caso vamos a tener 10 días. Veíamos anteriormente que en los procesos individuales nosotros teníamos 8 días para la apertura a prueba. En este caso vamos a tener 10 días. Y luego tenemos, según lo menciona el artículo 474, que sobre las únicas causas que ya se ha mencionado, o sea, el incumplimiento del contrato, en la convención, ley o reglamento de trabajo, solamente sobre eso van a versar las pruebas que se van a incorporar al proceso. Cuando termine este proceso de presentación de las pruebas, dentro de los 5 días siguientes, no quiero que haya confusión acá, tenemos 5 días para emplazar a la otra persona y que conteste, y tenemos 10 días para la apertura a prueba y tenemos 5 días para que el juez pueda dictar el fallo. Entonces, 5 días para la contestación, 10 días para la apertura a prueba y 5 días para conocer el fallo de la sentencia.
En este fallo, la persona juzgadora va a ordenar el cumplimiento de la norma o va a explicar, como se los decía anteriormente, cuál es el sentido y el alcance que va a tener esta norma o si se ha violentado esta norma establecida dentro del contrato colectivo o dentro de la ley o reglamento. Y si es así, en un plazo de 10 días contados a partir al día siguiente de la notificación del fallo, debe cumplir con la norma que se ha establecido, o sea, con el sentido correcto que el juez le va a estar asignando. Ustedes me van a decir, pero mire, Lee, entonces va a depender del criterio del juez la correcta asignación o la correcta interpretación de esta norma. No, esto parece ser muy subjetivo y en realidad lo es. Pero recordemos que vamos a confiar en que el juez es conocedor del derecho, en que él sabe las limitaciones y los alcances que tiene el Código de Trabajo y sobre todo que debe tener el contrato colectivo de trabajo. Y es precisamente por eso que se le da la potestad de que sea él quien interprete, no por los intereses de la parte patronal ni por los intereses de la representación colectiva en este caso, sino por lo que este parámetro que le da la ley para poder interpretar. Todos estos plazos están contenidos en el artículo 474, inciso segundo del Código de Trabajo. Y si ven, es bastante interesante ver esto porque normalmente nosotros vemos juicios individuales, pero de este tipo de procesos colectivos es muy poco lo que se puede llegar a conocer, o al menos que nosotros tengamos acceso de forma fácil o de tener acceso de una sentencia de este tipo, pues a veces cuesta un poco, pero no significa que estos procesos sean poco comunes. Como lo habíamos hablado de algunos procesos, como por ejemplo el de única instancia, que básicamente no se da. Ya no hay un proceso de única instancia, pero estamos a la espera de que se pueda haber algún tipo de reforma respecto al monto para que nuevamente podamos tener este tipo de procesos. Al menos en los procesos colectivos sí son mucho más comunes, precisamente porque lo que se busca es la correcta interpretación, al menos en esta parte. Y bueno, tenemos acá en la diapositiva, ustedes pueden ver sobre cómo se esquematiza más bien todo esto que les he estado hablando. La presentación de la demanda con el duplicado, la admisión de la demanda, realizar el emplazamiento, se contesta esta demanda y se hace una apertura a prueba de 10 días y luego 5 días posterior a esta apertura a prueba se da el fallo. Y luego se tienen 10 días para que se dé cumplimiento de forma correcta a esta norma o a esta cláusula del código, perdón, del contrato colectivo de trabajo o al reglamento si fuera el caso. Ahora vamos a hablar de los conflictos económicos o de intereses. Permítanme, por favor. Ok, bueno, sobre esto vamos a hablar un poco que cuál es el objetivo que tiene el conflicto colectivo económico. En este caso es la creación de las nuevas condiciones de trabajo o la modificación de aquellas que ya están existentes. Al principio hablamos, y no quisiera que hubiera algún tipo de confusión, sobre la interpretación de la norma o la violación a una norma. Pero en este caso, el conflicto va a ser económico porque se trata de aquellos conflictos que propenden la elaboración de normas que regulan el futuro de las relaciones obrero-patronales, es decir, aquellas que tengan un carácter económico. Ya vamos a hablar un poco sobre esto. Solamente les voy a pedir unos 2 minutos si me hacen el favor porque necesito ir a traer a la facultad el cargador de mi teléfono porque no sé si se los he mencionado, pero coloco la presentación en la computadora y estoy dando la clase con mi teléfono y ya no ando mucha carga. Así que solamente les voy a pedir que me disculpen, solamente voy a tomar 2 minutos para ir por el cargador y en un momento regreso para poder continuar con la clase.
Ok, les pido las disculpas del caso. No sé si me escuchan bien. Sí, Lick, se escucha bien. Ok, perfecto. Permítanme. Bueno, les decía entonces que estamos en la parte de los conflictos colectivos económicos. Vamos a ver. En este caso no hay que confundir porque no es lo mismo los conflictos colectivos de carácter jurídico que se basa en la interpretación de estas mismas cláusulas. Perdón. De estas mismas cláusulas que nosotros ya tenemos dentro del contrato colectivo, no es lo mismo, porque en este caso nosotros estamos hablando de la modificación de las condiciones de trabajo, es decir, que se establecen de manera distinta o que se tratan de modificar aquellas cláusulas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el carácter económico. En este caso podríamos mencionar, por ejemplo, las asignaciones de ciertas funciones que implican un aumento dentro del carácter económico que puede llegar a tener, es decir, la remuneración que se va a realizar. Entonces, todas estas modificaciones deben realizarse a través de este proceso. Y bueno, vamos a ir viendo lo que nos interesa acá, como ya se los he mencionado. Este tipo de procesos, es decir, de los conflictos colectivos, ya sea jurídicos o económicos, son algo que ustedes ya vieron en Derecho Individual y Colectivo de Trabajo. En esta parte lo que nos interesa a nosotros son las etapas para poder solucionar estos conflictos que pueden ser económicos o pueden ser conocidos como conflictos de intereses. Sobre esta parte, nosotros vemos que el Código de Trabajo lo establece o lo define más bien como todos aquellos conflictos que se originan por el desequilibrio de intereses colectivos económicos entre trabajadores y patronos, o en la defensa de intereses profesionales comunes de los trabajadores y se pueden llegar a denominar como conflictos colectivos económicos o de intereses. Al menos aquí en El Salvador, los conflictos colectivos o de carácter económico o de intereses se pueden desarrollar en diferentes etapas. Y estas son el trato directo, la conciliación, el arbitraje, la huelga o el paro. Vamos a hablar brevemente de estas etapas porque me interesa también que tengamos un poco de tiempo para poder hacer la retroalimentación. Ya nos quedarían solamente quizás como unos 20 minutos más, me parece, para que podamos finalizar con la clase. Pero en este caso, lo que nos interesa acá, dentro de estos conflictos colectivos de carácter económico, son las etapas en las que se desarrolla, porque al menos en los conflictos colectivos jurídicos nos vamos directamente a un proceso. En cambio, con los conflictos colectivos económicos tenemos diferentes etapas, de las cuales vamos a hablar en este momento. Tenemos primero el trato directo. Esto lo regula el artículo 482 del Código de Trabajo, en el cual nos dice que se va a presentar una solicitud en la cual se deben integrar los elementos siguientes: el nombre y las generales del patrono, sindicato de los patronos o el sindicato de los trabajadores a quien se le presente. Es decir, la formalidad que debe llevar el escrito o la solicitud es a quien va dirigido, el nombre y las generales del peticionario, que normalmente es el representante de esta colectividad, el nombre de las personas encargadas de la negociación, de conformidad al artículo 274, que ya debe estar designado dentro del sindicato o de este grupo de trabajadores quién va a representar a esta colectividad dentro de la negociación, y al final una breve relación de los fundamentos sociales, jurídicos, económicos y técnicos en los que se base el pliego de posiciones o de estas peticiones. En este caso, lo que se busca es directamente solicitar una negociación con el patrono, sindicato de patronos o cualquiera de los elementos que nosotros vemos en el literal A, para que se pueda dar esta negociación explicando cuál es el conflicto, es decir, cuáles son la fundamentación de este conflicto y por qué se quiere negociar respecto a este punto. Esto es lo primero que va a suceder. Luego tenemos la conciliación. Una vez que usted ya ha pedido esta negociación, entonces pasamos a esta etapa,
que es importante porque da inicio cuando la Dirección General de Trabajo realiza la solicitud de conciliación. Y esto se da en el artículo 492 y ustedes me van a decir en qué momento intervino, en qué momento entró en juego aquí la Dirección General de Trabajo. Pues bueno, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo normalmente tiene bastante injerencia respecto de los conflictos que se puedan llegar a dar dentro de las empresas, los centros de trabajo, y ellos tienen conocimiento cuando se va a dar ese tipo de procesos, precisamente porque esta solicitud también la llega a conocer la Dirección General de Trabajo. Entonces, posteriormente, la dirección puede decidir si intervenir en esta etapa conciliadora o si designan a otra persona para que pueda hacer esta conciliación. Es decir, va a ser una persona ajena a la Dirección General de Trabajo o alguien representante de esta misma dirección quien va a funcionar como conciliador o conciliadora. Yo les he mencionado desde las primeras clases que al menos en esta parte del derecho laboral, bueno, el derecho procesal laboral, la parte del arbitraje, de la conciliación es sumamente importante, porque recordemos que se trata de no solamente de poder satisfacer a una de las partes para que puedan restituir algún derecho, alguna pretensión, algún derecho, como se los he mencionado, que ha sido violentado, sino también tratar de ponderar esta relación porque son fuerzas, una fuerza productiva, una fuerza de capital. Entonces tratar de que puedan llegar a un acuerdo sin tener que llegar a un proceso que al final va a desgastar a una de las dos partes. Y recuerden que la parte laboral, la parte de trabajo, al final como sociedad nos afecta si hay algún tipo de ¿cómo llamarlo? Algún tipo de conflicto o de riña que se pueda dar en diferentes grupos de trabajo. Pero bueno, luego se designa a esta persona que tiene 48 horas para poder citar a las partes con el propósito de que puedan decidir el horario en que van a celebrar la reunión de conciliación y para que puedan nombrar a las personas que vayan a representar y asesorar esta conciliación. El Código de Trabajo también describe otra situación particular y es que en aquellos casos que los asuntos a negociarse sean importantes o resulten difíciles, pueden en las sesiones de negociación participar uno o más conciliadores nombrados por el Poder Ejecutivo del ramo de trabajo y previsión social. Normalmente cuando se dan este tipo de problemas, tenemos el caso de que se quiera modificar, por ejemplo, el salario mínimo, intervienen muchas más personas, no es solamente un sindicato en específico. Imagínense que al rubro de comercio quieran aumentar el salario mínimo, entonces también interviene la ANEP, interviene el Poder Ejecutivo. Ok, dígame, Carlos. Había levantado la mano, no sé si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, en todo caso, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, solamente levanten la manita si quieren o pueden escribir ahí en el chat, no hay ningún problema. Y creo que hay alguien que está escribiendo en el chat, así que pueden colocar ahí las preguntas y yo con todo gusto puedo solventarlas. Entonces, pueden intervenir más personas que obviamente estén implicadas o que tengan algún tipo de... Esta solicitud se le presenta directamente a la parte patronal o al representante de este sindicato. En este caso, como les menciono, tiene conocimiento de la dirección general porque también a ellos les hacen llegar una copia para que puedan enviar a este representante o a una tercera persona para que pueda conciliar. Entonces, como les mencionaba, luego de esto, lo que les decía, pueden haber más personas involucradas dependiendo de cuál sea el conflicto en específico. Como les mencionaba, puede ser que se quiera modificar alguna parte de este contrato que se trate o que tenga que versar sobre, por ejemplo, el salario mínimo, sobre alguna situación que tenga que ver con la parte económica. Entonces aquí es donde entra en juego
más personas. Podría ser, por ejemplo, como lo mencionamos acá, el Poder Ejecutivo en el ramo de trabajo y de previsión social. Ese puede ser solamente un ejemplo. Luego pasamos, en caso de que no se pueda llegar a conciliar, también se puede dar el arbitraje, según el artículo 500 del Código de Trabajo. En este caso nos dice que en los casos de arbitraje pueden proceder enumerando los siguientes, y nos dice, puede ser que voluntariamente las partes quieran someterse al arbitraje, puede ser también que cuando el contrato o convención colectiva de trabajo no hubiera estipulado el arbitraje como una forma de poder solventar estos conflictos, y también si se tratare, de un servicio esencial para la comunidad, por ejemplo, si una institución presta un servicio de salud a la población, etc. Eso lo menciona el Código de Trabajo porque es otra forma de poder resolver estos conflictos. Normalmente se da en los casos en que se trata de transnacionales, en los cuales ellos prefieren llevar a un proceso de arbitraje que desgastarse con una mala imagen a nivel internacional o perder ventas por estar en un litigio, en un proceso judicial. Entonces prefieren tener un arbitraje, esperar este laudo arbitral o esta resolución por parte del árbitro para poder resolver este conflicto. Esto también es una de las etapas que se debe cumplir con este tipo de conflictos. Y luego tenemos la huelga o paro. En caso de que no se llegue otra vez a un acuerdo, entonces de la huelga legalmente se define como la suspensión de la suspensión colectiva de trabajo concertada por una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una finalidad determinada. Por ejemplo, que se llegue a una solución a este conflicto, que se le restituya, por ejemplo, horarios anteriores, o haya algo que a ellos les afecte demasiado y por lo cual ellos deban ir a paro o huelga. Todo esto nosotros, o sea, la finalidad de poder hacer una huelga está establecido en el artículo 528 del Código de Trabajo y nos dice que puede servir para la celebración o revisión del contrato colectivo de trabajo, la celebración o revisión de la convención colectiva de trabajo y la defensa de los intereses profesionales comunes entre los trabajadores y trabajadoras. Y luego tenemos la última etapa, la última etapa es huelga o paro. Pero tenemos en qué momento puede estallar o puede darse esta huelga. Y según el artículo 530, puede suceder transcurridos 4 días después de la notificación del acuerdo que se hizo entre el empleador y no puede pasarse tampoco de 30 días posteriores a la notificación. Es decir, se le hace saber al patrono que van a entrar en una huelga y en caso de que él no haga nada, 4 días después de que se le ha notificado que va a existir este paro o huelga, entonces en este momento es que ya se entiende que ha estallado esta huelga. Ahora bien, ¿para qué nos sirve este parámetro de estos entre 4 a 30 días? Porque en caso de que se lleve a un conflicto mayor, ya se entiende que es un derecho de los trabajadores poder hacer este paro o huelga. Esto ya está amparado en el Código de Trabajo. Entonces, estas son las maneras en que se trata de poder solventar este tipo de problemas que son de carácter económico y que el Código de Trabajo, estos son los parámetros que nos da. Entonces, creo que con esto ya finalizamos la parte de los conflictos, tanto jurídicos como económicos, de los conflictos colectivos de trabajo. Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a este tema. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, podemos aprovechar este momento. Nos vamos a pasar entonces a la parte de la retroalimentación. Básicamente, con esta retroalimentación, lo que vamos a buscar nada más es como tratar de hacer como un repaso, como hablar un poco sobre los temas que ya estuvimos mencionando desde la semana 7, hasta la semana 12, que es precisamente esta semana. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. Recuerdo que en la semana 7 comenzamos más bien a hablar sobre
sobre los procesos laborales. Y ahí mencionábamos sobre los actos procesales. En este caso hablábamos de los actos de inicio, los actos de comunicación, los actos probatorios, que fue la siguiente clase, y hablábamos la importancia de cada uno de los procesos, perdón, de los momentos procesales, del respeto a los plazos, y también hablábamos de la materialización de este principio del debido proceso con cada uno de los actos procesales. Es decir, cada uno de las diligencias que nosotros realizamos dentro del proceso y que nos sirve para poder tener un resultado que es una sentencia. Todos estos actos procesales son ordenados, tienen una estructura definida porque lo que se busca es ir encaminando el proceso para cumplir con todos los demás principios procesales laborales, pero lo que nos interesa es tener una sentencia en la cual se pueda definir si se ha violentado o no un derecho, tutelar un derecho o poder restituir algún derecho que se ha violentado. Entonces, nosotros hablamos de esto porque ya habíamos hablado de quiénes podían ser parte del proceso, cuál era la legitimación o postulación que debían tener, la representación procesal dentro de estos procesos y ahora hablamos de los actos procesales, es decir, materialmente qué es lo que nosotros vamos a tener dentro del proceso. Y ahí veíamos y comenzamos a hablar de la clasificación de estos actos procesales y decíamos que dependían de las personas que iban a actuar y también dependían de cuál era la finalidad o el objeto de cada una de ellas. Tenemos los actos de las partes, que en este caso hablamos de que normalmente hay una bilateralidad. En este caso decimos que debe existir por lo menos dos partes dentro del proceso que estén en litigio, perdón, que estén en controversia, porque dentro de estas dos partes puede que solamente haya por ejemplo, un trabajador que ha sido despedido de forma injustificada, pero puede que también existan 5 trabajadores, justo como el ejemplo que les ponía hace un ratito. Puede que no sea uno, que sean 5 que han sido despedidos en las mismas condiciones o que no se les haya pagado ciertas ciertas, se me ha ido la palabra, permítame, ciertas prestaciones, ahí está, ciertas prestaciones que no se les haya pagado en tiempo, entonces esto significa que deben solicitarla vía judicial. De esta manera vemos que no se trata de cuántas personas conformen las partes dentro del proceso, sino que deben ser al menos 2. Luego tenemos los liticonsorcios, es decir, pueden haber más partes, pero no puede haber solamente una. Y también tenemos, dependiendo, como habíamos clasificado los actos procesales por las personas que intervienen, aquí tenemos también los actos del tribunal, que obviamente nosotros ya habíamos hablado de que es el juez competente para conocer no solo en la jurisdicción, la competencia, la cuantía, en los casos de única instancia, pero ya vimos que esos procesos ya no se dan, pero que son los funcionarios que son competentes para poder conocer de estos procesos y que ellos tienen funciones ya establecidas dentro del mismo código de trabajo. Ya se establece ahí que ellos van a conocer de la prueba, cuáles son las funciones que tiene, de qué manera va a impulsar el proceso, cuándo puede tener algún tipo de injerencia sobre el proceso, etc. Y también hablamos de los actos de los terceros, que eran las personas que podían ser parte a través de los litisconsorcios. Luego teníamos la estructura de los actos procesales dependiendo de, de cómo se forma el proceso. Teníamos los actos de iniciación, es decir, se comienza normalmente por la presentación de una demanda. En otras áreas del derecho puede ser por aviso, por denuncia, etcétera, pero aquí únicamente con la presentación de la demanda. También tenemos los actos de desarrollo, que en este caso es la ordenación de la prueba, es decir, esta apertura a prueba, que se le pueda solicitar prueba para mejor proveer por parte del juez, etcétera. Todo este desarrollo entre la presentación de la demanda hasta que existe una sentencia, toda esta parte se habla de que son los actos de desarrollo. El acto de decisión es únicamente la sentencia y esto solamente lo tiene el juez. En este caso, él va a hacer un repaso
sobre todo el contenido de todo el proceso para poder explicar los motivos que lo han llevado a tomar la decisión que va a tomar. Entonces, esta sentencia debe estar motivada y debe especificar todos los motivos por los cuales él considera que la resolución del caso debe ser la que él ha establecido, tal cual como ya lo habíamos visto. Y como les he mencionado, estas son generalidades que ustedes ya han visto en otras materias, en civil, en penal, etc. ¿Qué hace diferente al proceso laboral? Esto lo veíamos, como se los he mencionado, en la parte procesal, que lo veíamos la semana siguiente. Permítanme, creo que hay algo en el chat. Ah, no, no. Ok. Alguien había levantado la mano, no sé si quieren agregar algo o mencionar algo. Bueno, entonces, en la siguiente semana, como les decía, quizás la particularidad más importante nosotros la vemos en la parte de los actos procesales, en los cuales hablábamos sobre la prueba, sobre la importancia que tiene la prueba. ¿Por qué? A diferencia de otros procesos, civil, penal, familia, etcétera, aquí nosotros hablamos de la reversión de la carga de la prueba, que es un elemento bastante importante dentro del área laboral. Otro aspecto diferente es el pliego de posiciones, que yo les mencionaba en las clases anteriores, en la cual decíamos que son una serie de afirmaciones en las cuales se va a explicar más bien se va a asentar una posición sobre qué es lo que se va a preguntar. Es decir, vamos a afirmar sobre un hecho del cual nosotros vamos a preguntar, que ya está establecido también en la demanda. Pero bueno. Este pliego de posiciones se presenta en sobre cerrado al juez para que sea únicamente el juez el que sepa de estas afirmaciones, es decir, lo que se le va a preguntar al testigo. También otra particularidad muy importante respecto de la apertura a prueba, es decir, de los actos probatorios, es que se tiene total libertad probatoria, pero la particularidad está en el tiempo. Tenemos 8 días, generalmente 8 días para esta apertura a prueba, pero en los últimos 2, que esto fue lo que generó bastante confusión, en el momento en que realizábamos la tarea, que ustedes hacían la resolución del primer laboratorio, me parece, en el segundo laboratorio, en el cual se establecía de que de estos 8 días, en los últimos 2, no en los primeros ni en los 2 de en medio, no, en los últimos 2, no se va a recibir prueba testimonial, ni por la parte demandante ni por la parte demandada. Todo esto ya está establecido dentro del Código de Trabajo. Entonces, esta es una particularidad que no tiene ningún otro proceso que no sea laboral. ¿Cuál es el sentido que tiene? Pues bueno, se establece que dentro de los primeros 6 días sí se va a realizar esta tacha de testigos y también la recepción de esta prueba para dejar los últimos 2 días para la recepción de todo lo demás de la prueba. Entonces, esta era otra de las particularidades de la cual estábamos hablando. Ok, disculpen la interrupción. Bueno, sobre esto ya habíamos estado hablando y luego hablábamos en las siguientes semanas sobre los juicios individuales de trabajo. En este caso, habíamos mencionado de cuál eran las particularidades o más bien cuál es toda la estructura que debe tener el juicio individual de trabajo y hablábamos de la demanda y de hecho creo que sobre esto no hay mucho que les pueda agregar porque además de que lo hablamos en esa clase, la siguiente clase hicimos un repaso sobre la parte de la demanda precisamente porque en el primer laboratorio yo les decía que hacían falta algunos elementos y les explicaba a muchos de ustedes en privado cuáles eran estos elementos que le hacían falta a esa demanda y por qué les había puesto la nota que les había puesto. Entonces, sobre eso ya habíamos hecho como un pequeño repaso sobre qué debe contener esta demanda
y sobre la conciliación. Habíamos hecho este repaso sobre esa parte. Habíamos hablado también que la conciliación o el emplazamiento para la conciliación también funciona como una manera de poder hacer una contestación. Es decir, se establece ya, se sienta esta posición sobre lo que se va a versar dentro del conflicto o simplemente no contestar. Es otra de las posibilidades que se tiene. Y bueno, luego de esto se intenta la conciliación y en caso de que no se logre, entonces ya se da o se sigue, mejor dicho, se tramita el proceso tal cual con todas las etapas que ya establece el código de trabajo. Es decir, directamente nos vamos a la apertura a prueba. Luego de que pasan estos 8 días de apertura a prueba, entonces es el juez el que tiene la potestad de establecer ya la sentencia de una vez. Entonces, aquí es donde nosotros vemos esta particularidad que tiene este proceso laboral en los juicios individuales, sin importar cuál sea la pretensión o la razón por la que se inicia este proceso, ya tenemos esta estructura ya definida. Luego de eso, en la siguiente semana, déjenme ver para que podamos ir haciendo un pequeño repaso en orden. Bueno, ya habíamos hablado del juicio individual y la semana anterior estuvimos hablando sobre, permítanme, los juicios especiales y hablábamos que en este caso solamente teníamos básicamente dos. El juicio de única instancia, que ya no se da en nuestro país precisamente por el monto, porque difícilmente va a encontrar un juicio laboral en el que el monto que se esté reclamando sea menor a $22. Y teníamos el juicio de suspensión de contrato. En este caso también ya está regulado por el artículo 36 del Código de Trabajo y todas estas causales de por qué se puede suspender el Código de Trabajo también ya ustedes debieron haberla visto en Derecho Individual y Colectivo de Trabajo. Entonces, únicamente esta es la parte de cómo se va a iniciar el proceso, que siempre es con la misma demanda, se establece cuáles son los parámetros para la suspensión del proceso, se cita a la otra persona para que se pueda conciliar y tal cual como en el juicio individual se va a seguir con ese mismo proceso. Ya esta semana, en la clase de hoy, pues ya estamos viendo los juicios colectivos, es decir, los conflictos colectivos de trabajo. Entonces, creo que brevemente hemos hecho un recorrido de todos los temas que hemos estado viendo y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ya sea sobre los contenidos que hemos estado viendo, sobre la clase de hoy o sobre el parcial, para que podamos aprovechar en esta sesión y poder hacerlo. Espero que si ustedes tienen alguna duda, por mínima que sea, por favor escríbanme. No importa el día de la semana, ustedes escríbanme, mire Lic, no entiendo la tarea, mire Lic, de la clase que tuvimos el jueves no entendí esto, no comprendí tal término, o mire, me puede volver a explicar tal cosa. Siéntanse en la total libertad de poder decirme. Si no les puedo contestar en el momento, pero les voy a contestar, por eso no se preocupen. Me pueden escribir en el foro semanal de consultas o directamente ahí en WhatsApp y yo con todo gusto les puedo ayudar. Pero por favor, si no entienden algo, no se queden con eso. Por favor me dicen y yo con todo gusto yo les puedo decir, yo les puedo explicar o les puedo poner ejemplos. Así que bueno. Ok, Vanessa, no hay ningún problema. Las personas que se incorporaron después las voy a agregar al final en la asistencia. Entonces quedamos con el parcial que seguramente, es que tengo casi seguro que es un caso. Vamos a hacerlo el jueves de la próxima semana. Va a estar disponible de las 12:40 a las 5 de la tarde, a menos que en la facultad me digan que no. Yo les voy a hacer saber. Y de todos modos, las indicaciones yo siempre se las dejo el día sábado. Ustedes ya tienen disponible ahí en la plataforma y ustedes van a poder ver eso. Entonces, Disculpe, no sé licenciada, se me cortó un poco. ¿A qué hora dijo que iba a habilitar el parcial? No escuché. de 12:40 a las 5 de la tarde, porque algunos de sus compañeros al principio mencionaban que necesitaban más tiempo para la resolución del parcial,
si es un caso van a necesitar más tiempo. Entonces yo les decía que lo más seguro es que voy a pedirle permiso ya en la facultad para poder dejárselos habilitado hasta las 5 de la tarde para que tengan todo ese tiempo para poder resolverlo. Va a ser de forma individual y va a ser virtual. Así que no sé si tienen alguna otra duda. Ok, bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia y cualquier cosa, por favor, díganme, por favor, escríbanme si tienen dudas, yo con todo gusto les puedo ayudar. Así que cuídense mucho y pasen feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Bendición. Gracias igualmente.